Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Gracias amigos una vez más por estar con nosotros en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos trabajando una lección que algunos dirán un tanto delicada. Recuerden que estamos en el mensaje de los 3 ángeles cósmicos, es decir, del libro de Apocalipsis. Y esta semana es una semana que da una continuación a la que ya iniciamos. Tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia, con esos temas tan delicados que hay que saberlo tratar porque definitivamente muchos de nuestros oyentes, de los creyentes, quizás por ignorancia, han mantenido siempre una rebeldía en torno a lo que es la observancia del sábado, y en la medida en que la luz está llegando, esa luz brilla tan profundamente que uno se alegra y dice, wow, cuántas verdades escondidas ahí en las Sagradas Escrituras, pero qué bueno que está llegando la luz, y por eso nos sentimos contentos y felices de estar analizando el mensaje de los 3 ángeles del libro de Apocalipsis, los 3 mensajes cósmicos, la marca de la bestia, en esta semana. Pastor, muchas bendiciones. Estamos en la marca de la bestia 2 porque hemos dedicado 2 semanas para hablar de este tema. Muchas bendiciones, Pastor Veras. Gracias, estimado amigo Pastor Juan Francisco Scroggins. Bendiciones también para ti, hermano, para tu familia, tu esposa Raquel. Muy amable, gracias. Muchas bendiciones para su familia también. Amén. También para ti, mi estimado hermano amigo, que a esta hora sintonizas Radio Amanecer en Estudio. Qué bendición poder estudiar la palabra de Dios. Yo creo, pastor, que realmente la bendición más grande que Dios nos ha dado es despertar, tomar una Biblia en la mano, arrodillarnos a hablar con nuestro Dios como un amigo, pedirle que cuide de nuestra familia, de los nuestros, que nos dé salud, y Él responde siempre. Por eso, de manera particular, lo digo, Dios siempre contesta las oraciones. Amén, es cierto. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento, al abrir nuestros corazones para que tú puedas entrar en ellos a través de tu Espíritu Santo, puedas limpiarnos y colocar en nosotros el deseo de estudiar tu palabra, estamos agradecidos y te pedimos que al estudiarla pueda ser también de grandes bendiciones y beneficios espirituales para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jesús dijo en una ocasión, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Históricamente hemos hablado aquí en Radio Amanecer en Estudio que al aceptar la fe de Jesús, la observancia de los mandamientos que están vigentes, especialmente la tentativa que ha habido en contra del sábado y de algunas doctrinas que tienen que ver con un reconocimiento oficial de Dios como creador, eso ha traído grandes persecuciones. Y por eso uno debe airearse la mente con el poder del Espíritu Santo para entender estas grandes verdades, porque posiblemente en este instante se está preparando un cuadro, el escenario, para la inminente persecución religiosa que habrá. Ya el 6 de junio del año 2012, el Papa Benedicto XVI hizo un llamado urgente a más de 15,000 personas reunidas en la Plaza de San Pedro en Roma, para que el domingo sea proclamado como el día de descanso para todos, para que la gente pueda tener la libertad de estar con su familia y con Dios. Por eso decimos, pastor, que quieren como tener una similitud con el día del sábado y el día que es el día del Señor y el día domingo, que es decretado como el día de la familia, cuando Dios, después que hizo la familia, le entregó el día sábado para que le adorase, y al defender el domingo, por ejemplo, uno defendería la libertad humana, decía
aquel representante de la Iglesia romana. Por supuesto, esto no es lo mismo que exigir que los demás guarden este día en lugar del sábado bíblico, pero muestra que la idea del domingo como el día de descanso decididamente es un verdadero problema. Tarde o temprano se van a aprobar leyes y quienes siguen la palabra de Dios a conciencia y guardan el verdadero reposo que es el sábado, serán tachados de enemigos de los intereses de la sociedad, y eso ya se está cocinando, eso se está manejando, e incluso en algunos estados del mundo muchos cristianos están recibiendo fuertes persecuciones por sus creencias en Cristo Jesús y la observancia de los mandamientos de la ley de Dios. Es importante, pastor, que nosotros conozcamos que la ley de Dios, dada por nuestro Padre amante y celestial, es una ley de amor, un trasunto de su ser y de su carácter, y es dado a la humanidad para una convivencia más feliz, dichosa, que el ser humano pueda respetarse mutuamente uno con el otro y, por supuesto, respetar a Dios. Sin embargo, Satanás, que odia la felicidad del ser humano, ha tratado de una forma increíble, increíble para los que no conocemos o los que no conocen lo que es el gran conflicto, pero nosotros sí sabemos que detrás de todo esto Satanás está luchando y tratando de que la felicidad del ser humano sea eliminada, derogada, y por eso nos motiva a la humanidad a desobedecer a Dios. Por eso la prueba de un sábado, de un domingo en lugar del sábado, con esta declaración, como decías, de Benedicto XVI, que hace un llamado. Esto no es una imposición, esto es un llamado. Ahora, yo tengo una pregunta para usted, pastor. ¿Por qué no es una imposición, sino un llamado? Porque la herida de muerte todavía no ha sido curada. La herida de muerte de la bestia no ha sido curada. En Apocalipsis capítulo 13, donde dice que esta bestia recibió una herida de muerte y que estuvimos hablando en una entrega pasada, la herida fue el apresamiento de Pío VI por Alexander Berthier el 11 de febrero de 1798, mientras el emperador de la Iglesia romana celebraba su coronación. Es llevado al destierro donde muere, y entonces durante un tiempo la Iglesia se mantuvo sin la autoridad eclesiástica. Luego nombraron a otro papa, sin embargo el mismo Napoleón apresó al siguiente, y es donde el poderío de la bestia se ve afectado, y la herida de muerte, como tal cual lo describe la Biblia, entonces es resaltada. Pero esa herida es sanada. No es una actividad única, sino es un proceso. 1929, Benito Mussolini devuelve lo que fue el terreno al Vaticano. Él hace una alianza conocida como la Santa Alianza, el Tratado de Letrán. Para 1989, Ronald Reagan junto con Juan Pablo II firmaron otra Santa Alianza para eliminar supuestamente el comunismo en Europa Occidental, pero el propósito era que los Estados Unidos lo ayudara con la liberación de Polonia, que era el país principal de Juan Pablo II, su país de nacimiento. Pero encontramos también algunos actos, como cuáles. Sencillamente encontramos lo que tiene que ver con Enrique IV de Alemania, cuando en una ocasión le quitó el trono a Gregorio VII, Gregorio VII lo destronó, y tuvo que hacer un viaje a pedir perdón, disculpas. Sin embargo, no le devolvió el trono, y sus súbditos le pidieron al monarca que fuera a hacer la paz con el rey de la Iglesia. Esto dice que la herida va siendo sanada, pero al final, en los días
postreros la herida será sanada completamente, y por eso habrá una ley dominical, no una propuesta de descanso en el domingo, sino una ley dominical definitiva como una institución de la Iglesia-Estado para que todo el mundo descanse so pena de muerte. Y es allí donde nosotros debemos realmente ver que habrá gracia, por supuesto, de que esta parte necesita ir siendo quitada por aquellos del pueblo de Dios que todavía están en Babilonia. Por eso durante mucho tiempo hemos estado hablando acerca de tener mucho cuidado con la unión Iglesia y Estado, porque se pueden violar derechos humanos, y entre ellos lo que es la libertad religiosa. La libertad religiosa. ¿Qué nos dice la libertad religiosa? Y es bueno hacer mención, por ejemplo, una gran nación como es los Estados Unidos de Norteamérica, todos sabemos que su constitución se basa en eso, en la libertad que tiene la gente de hacer elección de adoración a Dios, como lo dicte su conciencia, y cuando se vea coartada esa libertad de religiosa, lo que viene es una imposición. Uno diría, en un buen lenguaje moderno, una dictadura, para que se observe ese mandamiento que es inventado por la Iglesia y que ha querido sustituir lo que es el santo día de reposo, el sábado, que es el día de la familia también, que nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Lo primero que Dios establece después que forma la familia es la segunda institución, que es el día sábado. La primera institución es la familia, la segunda institución es el día sábado, para que el hombre, el ser humano, inicie sus actividades adorando a Dios en ese santo día de reposo. Y ahora nos encontramos que, pastor, conforme a lo que usted está diciendo, cuando se cure definitivamente la herida de la bestia, se va a imponer, y cuando se impone una cosa que usted tiene que observarlo, es una dictadura en términos religioso, político, y de ahí reiteramos una vez más, hay que cuidarse mucho, porque el hombre desde el principio, el Señor le dio la libertad de elección. Bien, tú puedes elegir esto, aquello o lo otro, y no se impuso algo, de manera que si se hace eso, se está obrando en contra de la palabra de Dios, y no se le está permitiendo a la gente realizar las libertades que tienen en términos religiosos para adorar a Dios. Muy cierto, pastor. Dios no desea una adoración forzada. Todos los poderes que hagan adoración forzada son poderes antagónicos a Dios. Por ejemplo, Nabucodonosor quiso que se adorara a Dios de una manera forzada. Dios no desea eso. Dios desea que usted lo adore por amor. Él pudo haber creado robots, pudo haber creado a los seres humanos que solo pensaran en adorarlo. Pero nuestro Dios es un Dios de libertad, es un Dios de principios, es un Dios de amor. Y el libre albedrío es realmente el sello del amor de Dios en la creación en cuanto a la libertad que Él desea que el ser humano tenga. Yo te creé, dice el Señor, libre, y tú vas a elegir si quieres vivir, si quieres ser feliz, si quieres tener una eternidad. Elígeme a mí, porque yo soy tu creador. Amén. Y si no, tienes la libertad de adorar a quien tú quieras. Dios nos concedió esa libertad, pero en los últimos días ella será coartada por este poder político religioso. Pero los hijos de Dios, que han afianzado su vida en la verdad, bajo el estudio de su palabra, y que guardan el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es el santo día de reposo, el sábado, no cederán ni a chantajes, ni a presiones, ni a ninguna otra cosa que ningún poder en la tierra resurja con imposiciones terrenales, como los valdenses. Cuando les presentaron esto, ellos dijeron: no conocemos ningún otro ser digno de adoración que no sea Jesucristo. Solo a Él adoraremos. Señores, repetimos, el tema del gran conflicto es la adoración. Y Satanás es muy astuto
queriendo que nosotros le adoremos por imposición y por voluntad. Y si no es posible por voluntad, que lo hagamos por imposición. Pero nosotros debemos de estar pendientes, sobrios, para que de ninguna de las dos formas, y digamos como los valdenses, solo adoramos a Jehová nuestro Creador. Amén. En este tiempo estamos viviendo en la República Dominicana, por ejemplo, con ciertas libertades en términos religiosos, y agradecemos a Dios, agradecemos también a las autoridades y agradecemos en cierto sentido porque podemos ir a cualquier lugar y podemos reunirnos para adorar a Dios. Cuando en las universidades, cuando en el trabajo se quieran imponer asuntos que violen libertades religiosas, como es el caso de nosotros adventistas del séptimo día, hay muchos estudiantes que reciben presión en varias universidades porque no le quieren dar los exámenes, excepto ese día sábado. Eso se llama coartar la libertad religiosa. Cuando en una empresa algún gerente o algún dueño de la empresa le está exigiendo a un empleado que vaya de manera obligatoria en ese día de reposo que él utiliza para reconocer a Dios y su adoración, se le está imponiendo una ley y se le está, en este sentido, quitando o coartando su libertad religiosa. Y en ese tiempo de crisis, ya muchas personas están viviendo algún tipo de crisis por su adoración a Dios o su creencia religiosa. Es importante recordar a nuestros estudiantes, a los empleados de las empresas, a todos los que ya conocen de estas grandes verdades acerca del día de reposo. El pueblo de Dios debe permanecer fiel al Señor. Por su gracia y por su poder debemos permanecer firmes en la convicción que tenemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo, aunque se desplomen los cielos y la tierra. El pueblo de Dios no debe ceder a ninguna presión que se dé desde algún gobierno o alguna institución religiosa. Debemos sencillamente mirar al Señor y mantenernos firmes en la posición que establece la palabra de Dios de obedecer sus mandamientos, y en este sentido Dios está haciendo y ha hecho todas las provisiones necesarias para que usted pueda salir victorioso en tiempo de crisis. Hay un párrafo en la guía de estudio del día de hoy que dice: en el tiempo de crisis el pueblo de Dios, por su gracia y por su poder, permanecerá firme en sus convicciones de seguirlo. No cederán a la presión. En contraste con la marca de la bestia, recibirán el sello de Dios. Los sellos se usaban en el antiguo Israel como una distinción personificada. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar algunas fuentes extrabíblicas donde el gobierno romano ponía a los presos, lo tatuaban con una abreviación del emperador reinante. Si era Tiberio César, le ponían una abreviación del nombre de Tiberio César. Los amos a veces marcaban también en sus frentes a los esclavos que huían con unas letras de fugitivo. Pero Dios también marca a los suyos, no con una estampa visible, sino con el nombre de Él, con su carácter impregnado en su frente, que indica la voluntad, el pensamiento, el juicio y la razón, como lo declara Apocalipsis capítulo 14. Por eso hay también fuentes bíblicas que hablan de sello de Dios, el arco iris, la circuncisión, el sábado, el bautismo. Todos esos son sellos de Dios. Y en los días postreros, que son el tiempo del fin, el Señor pone su sello, una aprobación divina, un afianzamiento en la verdad de parte de los hijos de Dios que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. El sello de Dios, mis amados, consiste en el nombre de Dios en la frente, Apocalipsis 7:3, donde el sumo sacerdote israelita vestía con ese nombre también santidad a Jehová.
Por eso, el sello de Dios protege a los santos de los poderes demoníacos, y el sello de Dios protege a los fieles de la ira de Dios, no de la ira de la bestia, como dice Apocalipsis 13, 15 y 17. Pero en ese momento de la ira de la bestia, cuando el pueblo de Dios es perseguido, aún ahí Dios está con nosotros, y es lo que declara Daniel capítulo 12. Cuando se levanta Miguel para estar en el tiempo de angustia con los hijos de Dios, es en el momento de la ira de la bestia donde Dios permite que caiga esa ira sobre nosotros, pero no nos abandona, no nos deja solos, sino que está a nuestro lado. Hay elementos bíblicos que identifican el mandamiento del sábado. Varios elementos. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo en el capítulo 20, los versículos del 8 al 11, cualquier creyente que guarde el sábado puede recitarlo de memoria, y se repite semanalmente ese mandamiento que tiene que ver con el cuarto mandamiento. Éxodo 20 del 8 al 11, ahí está la declaración bíblica sobre el cuarto mandamiento. Y hay algunas diferencias de este mandamiento en torno a los otros mandamientos y que nosotros vamos a citar en este momento. Por ejemplo, el cuarto mandamiento contiene 3 elementos de un sello auténtico. En primer lugar, el nombre del dueño del sello. ¿Quién es el nombre del dueño del sello? La Biblia dice que el Señor Dios, el Señor tu Dios, conforme a lo que dice el capítulo 20, versículo 10 de la cita de Éxodo. Éxodo 20, 10. Notamos también que en segundo lugar, el título del dueño del sello, el Señor que hizo, versículo 11 de ese capítulo citado, es el Creador. Y el tercer elemento o lugar, el territorio del propietario del sello. ¿Qué dice la Biblia ahí? Bueno, en Éxodo 20:11 dice: el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Esa es la declaración sencilla del libro de Éxodo, que se ajusta precisamente a lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, los versículos del 1 al 2, cuando dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar. Es decir, que tanto el libro de Apocalipsis como el libro de Éxodo, Apocalipsis 7, 1, 2 y Éxodo 20 del 8 al 11, hacen una relación interesante en torno a lo que tiene que ver el cuarto mandamiento, donde hay un reconocimiento de Dios como el creador de todo. Como estás explicando, el sello tiene 3 elementos básicos. Número 1, está hablando del nombre de la persona que dueño del sello. Cual, en este caso, cuando hablamos del sello de Dios, estamos hablando del nombre de Dios. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es su carácter. No significa la pronunciación fonética de un nombre simplemente, sino el carácter de Dios, Jehová de los ejércitos. Ahora, ¿cuál es su título? Que es el segundo elemento en el sello. Es el dueño creador. Éxodo capítulo 20, versículo 11, dice que el Señor hizo, Jehová hizo. Nombre, luego acción, Jehová hizo, el verbo hacer, o sea, creador. Y después está el territorio, el cielo, la tierra, el mar. Sobre ese mismo territorio, Satanás pretende gobernar a través de la bestia. Si ustedes van conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, encontramos que el dragón pretende realmente gobernar sobre ese mismo territorio. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Notemos eso. Y luego dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
noten que la bestia surge del mar. La bestia surge del mar. Y entonces él arrastra todos los habitantes de la tierra. En Apocalipsis 13:1, en Apocalipsis 13:11, donde surge la segunda bestia, indica que la jurisdicción de la bestia es, según nos parece, toda la población del mundo. El mismo crédito que Dios merece como creador y como en su sello divino que da la autoridad que en la creación es el sábado que gobierna todo el territorio. En este momento, antes de finalizar, sería bueno una pregunta para reflexionar, no importa en el lugar donde estás viviendo. Si es en Norteamérica, de hecho, recibimos muchas notas diciéndonos que estudian con nosotros las lecciones de escuela sabática. Si estás en Sudamérica, si estás en Asia, en Medio Oriente, no sé, no sabemos el lugar donde usted nos está escuchando. ¿Cuáles son las condiciones que estás observando, que se están gestando actualmente, que podrían conducir a las restricciones de esa libertad religiosa donde vives? ¿Cuáles son los obstáculos que quedan por delante? Importante que esta lección nos está motivando a reflexionar profundamente sobre esas condiciones que se están dando en el país o en la región donde vives, para determinar que se está gestando un movimiento que quiere impedirte la observancia del día de reposo y no lo permitas. Ahí es donde entra lo que se llama la libertad que tenemos para accionar a favor de nuestro Creador. Y no importa la situación que se pueda presentar, Dios en su palabra ha prometido que estaría con sus hijos en la ancha faz de la tierra. Y hoy es un día muy importante que nosotros debemos utilizar para orar y decirle al Señor: gracias por esta lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque ha puesto tu Espíritu Santo en mí para darme fortaleza en hacer la decisión de observar el santo día de reposo y mantenerme firme en esta decisión desde ahora y para siempre. Les invitamos para que podamos hablar con nuestro Dios en este momento. Gracias, Padre infinito, por permitirnos en este momento estudiar tu palabra, que nuestras palabras sean sazonadas para que lleguen a nuestros amigos, nuestros hermanos, con la convicción del Espíritu Santo para vida eterna. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio. Un alimento espiritual para tu alma.